Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Aquí comenzamos una nueva edición del Embudo, como todos los domingos en la pantalla del canal provincial, en un año por supuesto cargado de información. Estamos en un mes donde hay en juego muchísimas cosas. Otra vez la semana ha tenido un condimento muy especial vinculado con la evolución del dólar, ¿no? Lo que está pasando con el mercado cambiario. El gobierno se le vuelve a escapar la divisa norteamericana. Hay quienes dicen que efectivamente es una cuestión que el gobierno siente que la tiene controlada porque no es muy diferente este precio con la evolución y el acompañamiento del dólar en función de la inflación. Ustedes saben que está esta vieja teoría de no dejar atrasar al dólar para que después el golpe no sea más duro, más importante. El problema, ¿dónde está centrado? El problema está en que la inflación a esta altura del año es mayor de la prevista. Es decir, es una inflación más alta de lo que se pensaba que iba a ser. Y como consecuencia de ello, ahora el dólar se escapa a niveles incluso algo superiores si acompañara en términos lineales esos índices de la inflación. ¿Qué sería acompañar en términos lineales? Bueno, hasta el jueves, hasta el miércoles de la semana pasada, cuando el dólar cerró a 41,71, allí básicamente se había devaluado la moneda argentina desde que comenzó el 2019 un 7%. Eso significa que es más o menos en la misma línea o en el mismo nivel de lo que va a terminar dando la inflación cuando se termine conociendo el dato oficial del INDEC, la inflación de enero y de febrero, porque en enero fue 2,9, en febrero se habla del 3,5 llegando a 4, es decir, va a estar ahí la inflación, algunos hablan de 4, otros hablan de 3 y medio, 3,7, bueno, si ese fuera el número, ya habríamos acumulado en los primeros 2 meses del año casi un 7%, que es lo mismo que se devaluó el peso argentino en relación al dólar hasta el miércoles. Ahora, el salto que tuvo el dólar el jueves, sobre todo el jueves, esa diferencia enorme de 41,71 a 43 pesos, en un momento llegó a los 43 pesos el dólar, bueno, es una diferencia ya bastante más importante en relación a la inflación y al acompañamiento o al supuesto acompañamiento que el dólar debe hacer de la inflación para que después la divisa norteamericana no quede atrasada. En este contexto del acuerdo con el Fondo Monetario, el dólar, ustedes saben que el Banco Central establece bandas de flotación en las cuales no puede intervenir, es decir, no puede vender reservas para calmar al dólar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Como no puede vender reservas en el acuerdo con el fondo, en estas bandas de flotación, el piso de flotación está en poco más de 38 y el piso de máximo de flotación para la no intervención es 50 pesos. Entonces, cuando el dólar se mueva en esos valores, bueno, el Banco Central no puede intervenir en el mercado, es decir, no puede vender reservas, si quisiera, para contener la demanda de los dólares. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Juega con la tasa, es decir, vuelve a aumentar la tasa de interés, la tasa de referencia del Banco Central, que es la tasa que coloca a través de las ahora denominadas LELIQ. Antes eran las LEVAC, que han sido reemplazadas por las LELIQ. ¿Cuál es la gran diferencia entre las LEVAC y las LELIQ? La gran diferencia es que las LEVAC no solo la podían comprar los bancos o los organismos públicos, sino que también la podía comprar cualquiera de nosotros, que tuviera algún ahorro, decía, bueno, va al banco, hacía el trámite y compraba una LEVAC que le rendía un interés muchas veces superior al interés o a la ganancia que daba si dejabas la plata en dólares. Las LELIQ en realidad son instrumentos que solo utilizan los bancos, es decir, lo pueden utilizar los bancos, por supuesto quedándose con o manejando los dineros de los ahorros, de los plazos fijos de los clientes, y eso los ponen en el LELIQ, que les rinde un interés por encima del 50%, que son colocaciones a corto plazo, pero que están armando una enorme bola que difícilmente después pueda ser desarmada sin consecuencias. Ahí está la otra gran cuestión. El problema es que, claro, el Banco Central con el resto de los bancos puede operar distinto al resto de los ciudadanos. Los ciudadanos que tienen algún ahorro y que las tenían en LEVAC, cuando se le vencían las LEVAC, bueno, si veían que la situación estaba muy complicada, ¿qué hacían? No renovaban la LEVAC y compraban dólares
para resguardarse. Bueno, esto es un poco lo que está pasando ahora con algunos agregados del contexto internacional. Hay que hablar también del contexto internacional, no está exenta la Argentina, es el país de los mercados emergentes que más ha devaluado su moneda en el último tiempo, sobre todo también en lo que va del año, es decir, la moneda más devaluada, no el año pasado que se devaluó 100%, sino ahora, en 2 meses, es la moneda argentina, es el peso. El peso es el que más se devaluó. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones de la macroeconomía nuestra que no están resueltas. Somos un país muy vulnerable, con un mercado de capitales muy pequeño, que cuando hay un movimiento externo con alguna complicación, lo sufrimos de frente. Lo vimos el año pasado, sumado a las desavenencias del manejo del mercado local, de la economía local. Bueno, tenemos también estas dificultades. El dólar se sigue apreciando en el mundo, es decir, no es un fenómeno solo de la Argentina, se sigue apreciando en el mundo. Hay, por supuesto, un corrimiento de los inversores en estos últimos días a mirar hacia China, como consecuencia de algunos movimientos que se producen allí en el gigante asiático, que hacen más interesante y más apetecible invertir en colocaciones de China que hacerlo en los mercados emergentes. Es decir, mucho capital golondrina, capital especulativo, que había venido otra vez a comprar bonos argentinos, decide ahora no hacerlo más y llevarse la plata a otro lado. Y eso provoca, por supuesto, un movimiento en el tipo de cambio, en el mercado cambiario. Pero hay que agregar allí el efecto incertidumbre electoral. Y aquí quiero hacer un punto, porque escuchamos por un lado aquellos que dicen cuidado con la incertidumbre electoral porque cada día que pasa crecen las posibilidades de que gane Cristina. Yo creo que todavía es lejana la posibilidad de que gane Cristina. Sinceramente les digo, me parece que más allá de los inconvenientes en el manejo que tiene Mauricio Macri y el gobierno actual de la economía, en una inflación galopante, en una devaluación tremenda, digamos, en una caída impresionante de la capacidad de compra del salario, no hay todavía una chance tan clara de que Cristina gane las elecciones. Entonces, descartemos por ahora el factor incertidumbre, a mi criterio, digo, otros opinarán distinto, excluyamos por ahora el factor Cristina de lo que está pasando hoy con el mercado. Sí empieza a haber, quizá con más adelantamiento que en otros tiempos, la incertidumbre electoral de todas las elecciones. Es decir, cuando hay una elección ejecutiva, cuando se elige presidente, cuando se define el poder real en serio, o el poder más importante, siempre hay una duda de lo que puede llegar a pasar después. Y entonces, ¿qué hacen los ahorristas? ¿Qué hacen los inversores? Los que tienen colocaciones en pesos, en una moneda que además no es para nada sólida ni es fuerte, empiezan a irse de esas colocaciones, ya ganaron, ya hicieron diferencia con las altas tasas de interés, y dicen vamos a resguardarnos. ¿Y cómo se resguardan? Se van al dólar. Porque como me decía Agustín Monteverde, un reconocido economista, el inversor siempre piensa su ganancia en dólares, aunque la tenga invertida en pesos. ¿Se entiende? Es decir, alguien que coloca un bono o coloca un monto de dinero en pesos, supongamos a un plazo fijo, porque ese plazo fijo le da un interés del 4, 5 o 6% mensual, el cálculo que hace de su ganancia, si bien la obtiene en pesos, la calcula en relación a cuántos dólares compra, si compra más o menos dólares cuando obtiene ese interés. Es decir, este es el cálculo que se hace de los inversores. Los que vienen de afuera ni que hablar, es decir, los que vienen de afuera traen dólares, los convierten en pesos, los invierten en instrumentos locales que pagan un interés altísimo, y cuando los renuevan, los renuevan, y si no los renuevan, la ganancia la piensan y la convierten en dólares. Y lo mismo nos pasa a los argentinos. En la Argentina hace mucho tiempo que pensamos en dólares, que nuestra mente piensa en dólares, porque somos un país que se ha envuelto en esa cultura, estamos dolarizados mentalmente, todo lo comparamos con el dólar. Cuando el dólar sube 10, 20, 30 centavos, un peso, empezamos a alarmarnos, los periodistas hablamos del tema, las radios hablan del tema, los diarios escriben y son títulos principales la evolución del dólar, cuando eso, por ejemplo, en otros países, caso Brasil, no interesa demasiado. En Brasil no están pendientes de si el dólar subió, si el real bajó, no hay una... salvo en los mercados, digamos, salvo en esos sectores muy particulares, el resto de la población no sabe cuánto cotiza el dólar todos los días. En cambio, aquí vos le preguntás a cualquiera
a un comerciante, a un laburante que todos los días se toma el colectivo para ir a su trabajo, cuánto está el dólar y seguro sabe que subió, que está a 43, que ha superado la barrera de los 43, cuando hace una semana atrás no superaba los 40, es decir, eso lo sabemos todos porque estamos mentalmente dolarizados. Y esto tiene una explicación, no es que de un día para otro nos levantamos y dijimos, bueno, vamos a pensar la Argentina en dólares. No, eso tiene una historia, es una historia de un país que en los últimos 100 años ha tenido por lo menos 80 con inflación. Siempre ha habido inflación en todos los gobiernos, con casi todos los presidentes, con cualquier signo político del presidente de turno, hemos tenido inflación. En algunos periodos más, en otras mucho menos, en otros hiperinflación, como fue el caso de Alfonsín, y hemos llegado a tener deflación, lo cual, digamos, marcó el momento del gobierno de Carlos Menem, que quizás fue el que mejor interpretó esto que nos estaba pasando a los argentinos, que era nuestro pensamiento en dólares, lo llevó, digamos, a la práctica con la creación de la famosa convertibilidad. Ficticia, bueno, podrá haber sido ficticia en lo que se estaba incubando, ahora era real. Uno iba al banco con un peso argentino y le daban un dólar. Después ibas al exterior y si llevabas pesos o llevabas dólares no era lo mismo. Es decir, en el exterior vos llevabas un peso argentino y no te lo cambiaban por un dólar o por lo que valía el dólar al cambio de la moneda de ese país. Bueno, esto también es cierto, pero aquí en nuestra tierra, en nuestra república, vos ibas al banco con un peso y te daban un dólar, con 100 pesos y te daban 100 dólares. Es decir, eso era real. Más allá de lo que eso incubaba, ¿no? La destrucción de la industria nacional, la falta de competencia con el resto del mundo, bueno, todo lo que ya sabemos sucedió en la década del 90. Pero eso logró, entre otras cuestiones, domar un problema histórico de la Argentina, que es la inflación, esta inflación. Y por eso, como no hay confianza, como sabemos que el peso, la moneda nacional, ahora es el peso, antes fue el austral, en otros momentos fue el peso ley, es decir, el peso, la moneda argentina, la moneda autónoma, la moneda nacional, bueno, sabemos que todos los días va perdiendo un poco más de su valor, es decir, nos quedamos con los pesos en la mano y sabemos que los pesos de hoy son menos pesos mañana o menos capacidad de compra mañana. Entonces, ¿qué hacemos? Los que pueden, digamos, no todos, la verdad que cada vez son menos, bueno, tratan de resguardarse en dólares. Entonces uno, cuando se empiezan a ver estos movimientos tan preocupantes, bruscos, va a los bancos y encuentra a una persona que cobra su salario y compra 50 dólares, 100 dólares, como si eso, digamos, fuera a resolverle sus problemas. Y es entendible, porque dice, bueno, con esto yo compro 100 dólares a principio de mes, lo estiro y quizás a fin de mes, cuando lo tenga que vender, porque no llego, lo cambio y entonces logro al menos ganar unos mangos más y poder estirar lo que más puedo el sueldo. Bueno, esto es lo que pasa en la Argentina hace mucho tiempo, potenciado en momentos como este, potenciado en este tipo de momentos, expresiones, donde la economía da estas señales, la mayoría negativas, todas. Ahora están previendo que pueda haber algún mejoramiento pronto con relación a la liquidación de la cosecha de soja, a los productos del campo, y se cree que puede haber alguna mejoría, pero no se ve, no se nota, y venimos de varios meses de caída del consumo, de caída de la actividad. Cuando cae el consumo, por supuesto, cae la actividad, cae la producción. Las empresas que en su momento fabricaron y tienen stock, como no los venden, dicen, bueno, ¿para qué vamos a seguir produciendo? Si no seguís produciendo, decís, ¿para qué sigo teniendo empleados? Si además, primero, que no se vende, si no se vende, ¿para qué voy a producir? Y si no produzco, ¿para qué tengo que pagar empleados? Esa es una cadena que se está viendo con mucha claridad en la industria automotriz. Allí se está observando con notoria claridad lo que está pasando con justamente este momento de la economía en la Argentina, de una situación de parálisis en grandes aspectos de la economía. La industria automotriz es un reflejo, si se quiere, ineludible para entender lo que pasa en este momento. La inflación hace que los precios suban y que el salario, que no acompaña nunca la inflación, quede cada vez más atrasado, con menos capacidad de compra. A eso hay que sumarle que el gobierno, para frenar el dólar, sube la tasa de interés. Entonces la tasa de interés que sube en el Banco Central inmediatamente tiene repercusión en la tasa que aplican los bancos a la hora de dar crédito, de dar descubierto con la cuenta corriente del banco y también de dar el crédito al descubierto de la tarjeta, es decir, aquello que no pagamos del saldo de la tarjeta, es decir, entre el mínimo que tienen todas las tarjetas, que es una verdadera trampa,
Entre el mínimo y el total, si vos dejás un saldo allí, ese saldo se financia. Y las tasas que se pagan por esa financiación son altísimas, mucho más altas anualmente que el 50% que hoy tiene como tasa de referencia el Banco Central. El año pasado la tasa llegó al 70, en el peor momento la tasa llegó al 70, yo no descartaría que pueda volver a llegar a esos niveles, para seducir a aquellos que hoy tienen posiciones en pesos y no quieren que se vaya al dólar, para seguirle metiendo presión al mercado cambiario, porque como el gobierno, todos los gobiernos esto lo saben, y por supuesto este también, como el dólar se genera y genera esa situación en la mente de los argentinos en un año electoral, con un dólar muy volátil, variando su precio todos los días al alza, bueno, esto genera tanta incertidumbre que la gente se asusta, y cuando la gente se asusta a la hora de votar, vota con miedo. Y eso, por supuesto, en este momento no es bueno para el oficialismo, no es bueno en general para los oficialismos. En este contexto no es bueno para el oficialismo de Macri, porque hay una situación no solo de elevación del precio del dólar, sino de una caída real del mercado en todo sentido y de la actividad económica. Esta semana se conocieron otros datos importantes: actividad de la industria y actividad de la construcción. Medido año contra año, es decir, enero 2018 y enero 2019, el desplome ha sido muy fuerte: 15% la construcción, 10 la caída de la industria, 9 meses seguidos de caída en la actividad industrial, que se explica por esto en parte de lo que les estamos contando. A grandes rasgos y para entender, digamos, de manera lo más simple posible cómo se maneja la economía, la industria, ¿por qué cae? Y bueno, porque no hay consumo, sumado también en algunos rubros en particular, casos textiles, a la apertura de las importaciones, a la llegada de ropa de otros países a valores mucho más bajos, mucho más accesibles que lo que se pueda producir aquí. Y eso, por supuesto, desploma la actividad de la industria textil aquí en la Argentina, y uno de los rubros que estamos viendo con mucha caída es la industria automotriz. Vuelvo sobre el tema porque febrero volvió a marcar niveles de contracción muy fuertes en la venta de unidades 0 kilómetro. ¿Qué es lo que está pasando con los autos? Entre otras cosas, mucha gente que en su momento decidió suscribirse a un plan de ahorro, es decir, bueno, voy pagando todos los meses una cuota, a ver si en algún momento salgo sorteado o licito y puedo tener mi auto 0 kilómetro. Empezaron pagando un monto. Ustedes saben que la cuota de los planes de ahorro se ajusta en función del precio final del 0 kilómetro, del cual uno está suscripto o pretende, digamos, obtener al final de ese crédito, o en el medio del crédito, o cuando pueda. Bueno, eso se va ajustando al valor del 0 kilómetro. Los autos aumentaron muchísimo porque mucho está justamente atado a la variación del dólar. Entonces, las cuotas de los planes de ahorro también subieron un montón. Subieron considerablemente. En algunos casos hay cuotas de planes de ahorro que subieron un 300%. Entonces hay mucha gente que dice: no puedo seguir pagando el plan. Entonces, claro, le da mucha pena porque son planes en general de 84 cuotas. Hay gente que lleva pagadas, por ejemplo, 50 cuotas, 40, 30 cuotas, y no lo puede seguir pagando. Y si no lo puede seguir pagando, el plan se cae. Llega un momento que si vos acumulás mora en el plan de pagos, el plan se cae, caduca, y todo lo que pusiste antes lo perdés. Entonces aparecen los vivos, los que tienen en estos momentos de crisis económica, el que tiene capital, el que tiene alguna reserva, bueno, hace negocios a costa de las dificultades de los otros, ¿no? Si aparecen los vivos y le dicen: bueno, ¿cuánto pagaste? Y yo pagué 40 cuotas. Bueno, ¿eso cuánto significan? 300.000 pesos. Bueno, te lo compro. Pero me das 300.000, no, te doy el 30% de los 300.000, te doy 80, 90.000. Y alguien que no tiene la posibilidad de continuar pagándolo antes de perderlo, y por ahí lo termina vendiendo. Y todo un ahorro que realizó durante varios años se le cae en un minuto. Para no perder todo, pierde bastante, pero no pierde la totalidad del plan. Y aún hay casos peores. Hay quienes ya obtuvieron el auto, ya tienen el auto, pero no pueden seguir pagando la cuota, porque la cuota de un plan es la cuota del plan más el seguro obligatorio. Entonces eso ha tenido un incremento tremendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Van y dejan el auto, devuelven el auto. Hay una reglamentación que dice que si vos no podés seguir pagando y devolvés el auto, termina allí tu plazo, no te van a pedir después otro tipo de gastos y nuevos gastos. Pero perdiste, tenés que pensar que estuviste como alquilando un auto todos los meses. Tu capital, que era ese automóvil, lo terminás perdiendo porque no podés seguir pagando las cuotas como consecuencia de los aumentos. Esto en los autos. Lo mismo está pasando con los créditos hipotecarios. Aquellos que obtuvieron un crédito UVA
que era un boom en su momento anunciado por el gobierno, los créditos UBA, vamos a no sé cuántas casas nuevas vamos a vender, propiedades, hipotecas. Bueno, también producto de la devaluación y de la inflación, los créditos UBA se han desplomado en sus nuevas suscripciones, pero los que ya tenían crédito UBA hoy están pagando cuotas mucho más altas que le imposibilitan, digamos, poder afrontarlas. Bueno, este es un poco lo que está pasando hoy en la Argentina en cuanto a la economía. Y la economía va a ser clave en el año electoral, ¿sí? No hay ninguna duda de ello. Por eso crecen las posibilidades de los candidatos de la oposición. Entonces me preguntarán, ¿crece Cristina? ¿Crece Cristina Kirchner? Y bueno, sí crece, la verdad crece Cristina. Es decir, Cristina está mejor ahora de lo que estaba en términos de posibilidades electorales. Cristina Kirchner está mejor ahora de lo que estaba, por ejemplo, en su peor momento, que fue en agosto del año pasado, cuando estalló la crisis, cuando estalló la causa de los cuadernos, que allí marcó su mínimo nivel de imagen positiva y su más alto nivel de imagen negativa. En ese momento, cuando estalla la causa de los cuadernos, ya nadie creía que Cristina tuviera alguna chance de estar inserta en la discusión electoral del 2019 con los números que hoy tiene Cristina. Nadie decía que Cristina se iba a retirar de exprofeso de la política, pero se veía con menos posibilidades. Había que ver cómo evolucionaba la causa de los cuadernos. Hoy esa causa, que ha tenido mucha evolución, mucho arrepentido, mucha declaración, algunos detenidos también, varios detenidos, después liberados, mucho comentario en los medios, hoy encuentra esa causa una contracara en una causa paralela que investiga el fiscal de la causa de los cuadernos, el fiscal Stornelli. De repente aparece un juez de Dolores, Alejo Ramos Pedilla, que dice, o recibe una denuncia de un empresario chacarero que dice: a mí Stornelli me extorsionó. Por intermedio de una persona, de Alessio, vinieron y me pidieron dólares para que yo no sea involucrado en la causa de los cuadernos, después de una declaración de Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz y un hombre clave dentro de la estructura del manejo de la plata del kirchnerismo. Bueno, ahí es lo que ahora se está discutiendo en Dolores, con declaraciones, una recusación que hizo Bonadío del juez, pero claro, esto, si se quiere, embarra la situación de la causa de los cuadernos, que no quiere decir que sea inválida y que lo que allí se ha aportado como prueba y como testimonio, porque además ha habido arrepentidos, sea todo falso, pero le pone un manto de duda a la metodología que se habría utilizado para llegar a las declaraciones de los arrepentidos, de muchos empresarios y muchos dirigentes políticos que se arrepintieron ante el fiscal Stornelli y el fiscal Carlos Rívolo y que después fueron homologados por el juez Claudio Bonadío. Si efectivamente lo que se investiga en Dolores tiene algún viso de realidad, es decir, que se extorsionaban a los empresarios para introducirlos o no introducirlos dentro de las causas, si eso fuera comprobado fehacientemente, a mí me cuesta creerlo, pero si fuera comprobado fehacientemente, bueno, se pondría en duda toda la causa de los cuadernos. Los medios más oficialistas en estos días, por supuesto, han escrito editoriales muy largas, muy extensas, tratando de dar a entender y explicando cuál es o cómo se ha compuesto esta operación dirigida por Cristina Kirchner en Dolores para hacer voltear la causa de los cuadernos, sobre todo por la declaración del contador Víctor Manzanares. Parece que cuando habló Manzanares, el contador de la familia Kirchner, las cosas que habría dicho en sus declaraciones tratando de ser aceptado como arrepentido, ahora es testigo protegido, todavía no arrepentido, habrían sido lapidarias, muy fuertes, y eso, claro, habría provocado un cimbronazo en las filas del cristinismo, de la propia Cristina, que necesita rápidamente dar vuelta a esta situación. Como sea el caso, como termine la historia, no lo sabemos. Además, aquí subyace una duda sobre el rol de los servicios de inteligencia, peleas del subsuelo mismo de la información, que no alcanzamos a saber a dónde termina todo esto. Digamos, mientras esto se discute, probablemente lleguemos a las elecciones en el medio de este fango, de esta guerra. No sabemos cómo va a terminar esta historia. Lo cierto es que llegamos a la elección en el medio de una duda sobre si efectivamente
de la forma en que se construyó una causa y cómo se construyó la otra. Que en definitiva estas dos cuestiones nos vuelven a remitir a el tema del cual no podemos despegar los argentinos, que es este Boca River permanente. Boca River permanente. Boca hoy sería el macrismo, River sería la oposición, pónganlo ustedes en el lugar que quieran, pero el escenario de la política argentina se discute entre Boca y River y casi como que no le dan lugar a nadie más en esa discusión. ¿Se sienten cómodos los dos en este esquema, en esta historia? Y sí, en definitiva Boca y River son los primos. Nacieron como primos, así se los ha conocido en la historia futbolística de la Argentina. Bueno, y los primos en definitiva no terminan de ser otra cosa que familia de alguna manera. Entonces sus intereses, que parecen chocar en algún momento, en otras ocasiones parecen intereses que se complementan de alguna manera. Por eso allí yo tengo alguna duda de aquellos que alientan a una Cristina que no se presentaría a las elecciones, si en realidad Cristina no se debe presentar en función de este entendimiento táctico, tácito, con el oficialismo para seguir manteniendo en la escena, porque les conviene a los dos, el famoso River Boca, Boca River, que es el modo en el que está hoy inserta la Argentina. Dicho todo esto, y ya vamos a meternos en la primera pausa del programa, este juego condiciona todo lo que viene hacia abajo, es decir, condiciona la decisión de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires, condiciona la decisión de las candidaturas en los municipios, aunque en los municipios está un poco más claro qué cosa, que los intendentes actuales van, la mayoría de ellos, por no decir todos, en busca de la reelección. Después habrá que ver en qué contexto cada uno busca su reelección y en qué fuerza política, o cómo se construye y cómo se amalgama la fuerza política, sobre todo aquellos que están en la oposición. Lo de Cambiemos está un poco más claro. Cambiemos es Cambiemos, después se definirá si es Macri, si no es Macri el candidato, porque todavía esta teoría sigue estando dando vuelta, pero la otra gran duda es la oposición y sobre todo el peronismo. Si el peronismo del conurbano, bueno, el peronismo del conurbano, si Cristina llegase a ser candidato o candidata, no hay ninguna duda, van todos atrás de Cristina, no, ¿quién duda de ello? Ahora, si ella por alguna razón estableciera algún entendimiento con otro sector político y por ese mismo tema decidiera no ser candidata, bueno, probablemente tengamos allí un escenario distinto para los intendentes, que repito, en su enorme mayoría, estoy haciendo un repaso mental muy rápido por todos los distritos del conurbano, tengo casi con seguridad, claro, que van todos por la reelección. No sé el caso de San Fernando, se hablaba de que Luis Andreotti podía llegar a dar un paso al costado para dejar que su hijo Juan Andreotti, el actual diputado provincial, sea efectivamente el candidato, pero después el resto de los intendentes va a ir todo por la reelección. Y de eso se trata, y eso vamos a hablar en el próximo bloque, como también vamos a hablar de lo que Duhalde le habría propuesto a Cristina para convencerla de que apoye a la Baña, o que al menos no se presente bajo la idea de la unidad, de una unidad del peronismo y de algunos sectores aledaños al peronismo, para construir una candidatura de la Baña que pueda ganarle a Mauricio Macri en el mes de octubre. Después de la pausa. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio.
Hotel La Joya. Disfrute su estadía. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel, 4-664-2953, www.citropaz.com.ar. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Bueno, les contaba en el bloque anterior que hay alguna propuesta allí dando vuelta de cómo tratar de convencerla a Cristina Kirchner de que no sea candidata, que lo mejor para el país, para que la oposición le pueda ganar a Macri, es que Cristina no sea candidata. Por allí circuló la información de que Duhalde se habría reunido con la propia Cristina, o que se estaban por reunir. Me parece que ya se reunieron, o por lo menos tuvieron más contacto del que se conoce o del que se sabe. Hay un interlocutor que habla mucho con Cristina Kirchner, que es Alberto Fernández, que volvió a ser uno de los operadores más importantes de la expresidenta y que además tiene una relación de conocimiento de muchos años con Duhalde. Alberto Fernández, para que ustedes sepan, antes de ser un ferviente defensor del kirchnerismo, su jefe de gabinete, su mano derecha durante mucho tiempo de Néstor Kirchner primero y después jefe de gabinete de Cristina más tarde, antes había sido, entre otras cosas, superintendente de seguros de la Nación en tiempos de Duhalde presidente, y también fue quien manejó la plata de la campaña, fue uno de los que manejaba la plata de la campaña de Duhalde en el 99, cuando Duhalde fue candidato a presidente, que después pierde las elecciones con Fernando de la Rúa. Es decir, relación histórica entre Alberto Fernández y Eduardo Duhalde existe, no es nueva, y ese conocimiento hace que el diálogo de hoy, estar hablando todos con todos, se profundice en la búsqueda de la posibilidad de ganarle a Macri. Este es el objetivo que tiene un gran sector del peronismo, por supuesto los intendentes, muchos gobernadores que el jueves estuvieron en el Congreso Nacional del PJ, mostraron esa situación, esa idea. Está esta idea de la unidad, veremos si se puede lograr o no, pero será clave cuál va a ser la decisión de Cristina Kirchner. Con Cristina candidata, la unidad va a ser muy difícil, porque hay otros sectores del peronismo que no están dispuestos a ir atrás de la candidatura de Cristina. Ahora, ¿cuál sería el argumento para convencerla a Cristina de que lo mejor para el país y para ganarle a Macri es que ella no sea candidata? Y bueno, se esbozan un montón de ideas. Una de ellas es la que expresa la posibilidad que a Cristina le dejen elegir en las provincias donde se votan senadores, no son todas,
justamente a los 2 integrantes de la lista de senadores titulares del Partido Justicialista, para que en caso de ganar en esas provincias, bueno, obtenga 2 senadores que vayan a robustecer un bloque más fuerte en el Congreso de la Nación y que, por supuesto, le eviten a Cristina el dolor de cabeza de tener que estar pensando todos los días si la pueden desaforar o no desaforar en función de la enorme cantidad de causas y juicios orales y condenas que probablemente vaya a tener por delante, y esa cuestión, digamos, es importantísima. La otra gran cuestión, cuentan, digamos, no sé si esto es verdaderamente así, pero está, digamos, en las conversaciones de las mesas políticas, la posibilidad que Cristina Kirchner, digamos, acepte no ser candidata y diga, bueno, voy a acompañar un espacio político. En eso Duhalde trabaja para la candidatura de Lavagna, no es el único, a mí me parece que hay una fuerte impronta de lo que se conoce como el Círculo Rojo, los empresarios. Parece que hay una empresa en particular de las más grandes de la Argentina, cuyo titular apareció esta semana entre los argentinos más ricos en referencia a las mayores riquezas en el mundo, aunque lo ubican como ciudadano italiano. Hablo de Techin, de Paolo Rocca. Hay quienes sostienen que detrás de la candidatura de Lavagna habría también un apoyo muy fuerte de estos sectores empresariales que no ven en Mauricio Macri, además de algunas cuitas personales, una salida prominente a sus propios negocios y a la economía de la Argentina, que afecta claramente sus negocios. Entonces, ahí por ese lado parece que viene la candidatura de Roberto Lavagna, sustentada en un ala política y en un ala empresarial, siempre clave el poder económico para la construcción de una candidatura política. Lo planteamos en nuestra editorial del jueves, en el diario La Prensa, también en Urgente 24, donde trazamos este panorama y nos preguntamos, me parece que es válido hacerse la pregunta, porque cuando uno ve encuestas todo el tiempo, en esas encuestas hay un común denominador, una Cristina Kirchner que le gana a todos, en el conurbano digo, ¿no? Es decir, muy por encima de Macri, en algunos muy por encima, demasiado por encima, con diferencias de hasta 30 puntos de intención de voto. Pero la pregunta es, ¿ese escenario de Cristina se replica en el resto del país? ¿Alcanza el conurbano para ganar una elección nacional? Me parece que no. Hace falta algo más que el conurbano para ganar una elección nacional, más allá de que en el conurbano, donde está la mayor cantidad de pobladores de la Argentina y donde es clave para ganar, sí, un comicio, clave, pero no absolutamente decisivo el conurbano. Si no te acompañan algunos centros urbanos importantes y algunas provincias clave, como son la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza, e incluso la ciudad de Buenos Aires, no podés equilibrar, aún arrasando en el conurbano, lo que no obtenés en esas provincias. Por eso la pregunta es, el escenario del Gran Buenos Aires es un escenario muy favorable hoy a Cristina, pero es el mismo escenario que ve Cristina en el resto del país, y ahí me parece que está la duda incluso de la propia Cristina Fernández de Kirchner, que todavía, y no va a pasar ahora, no define si eso no es candidata a presidenta de la República. Una pausa más y ya volvemos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Promifer, hierros para la construcción y la industria.
Aislaciones para techos, cinguería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Bueno, ya hablamos del contexto nacional y provincial. Quiero irme ahora a los distritos. Ustedes saben que hay una cuestión que la verdad que ya se torna lamentable costumbre en el momento en que debe iniciarse el ciclo electivo en la Argentina, las clases. Hay gran cantidad de chicos que no han podido iniciar en tiempo y forma sus clases, sus tareas. Y esto sí que es una grieta en serio y peligrosa en nuestro país. La grieta entre los que van a la escuela pública, los chicos que van a la escuela pública y los que van a la escuela privada. Es una grieta que cada vez se agranda más porque los chicos de la pública, como consecuencia de los conflictos gremiales y los gobiernos, no pueden empezar las clases, y los que van a la escuela privada sí. Esto provoca que haya un traspaso además de la matrícula de la escuela pública a la privada, sobre todo en tiempos donde hay muchas escuelas privadas cuya matrícula y cuyo costo de cuota mensual no son tan elevados. Es decir, el padre que puede hace un esfuerzo adicional y dice, bueno, yo llevo a mi hijo a una escuela privada. Hay muchas ahora en los barrios que han crecido en los últimos años y que realmente contienen esta demanda de educación ante la falta de días de clase que hay en la escuela pública. Y esto no es en desmedro de la escuela pública ni de los docentes de la escuela pública, que muchas veces son docentes más capacitados incluso que en algunas escuelas privadas, o son los mismos. Un docente trabaja en la privada y trabaja en la pública. Entonces no es una cuestión de calidad educativa, es una cuestión de días de clase, de poder ir y sentarse a aprender, y además de tener la contención que significa el aula. Es decir, no es lo mismo estar en tu casa o en la calle que estar por lo menos 4 o 5 horas en un aula. Bueno, esta situación que lamentablemente sigue vigente hoy en nuestro país como consecuencia de las peleas gremiales, los gobiernos, de la verdadera caída del poder adquisitivo y el reclamo hasta justo que hace cualquier trabajador, se ve contaminado por, primero, la especulación política de algunos, y por otro lado una realidad ineludible de poder soslayar, que es la realidad de lo que pasa hoy con la plata. No alcanza la plata, no alcanzan los sueldos, y entonces se producen este tipo de tensiones aumentadas por un contexto mucho más difícil que quizá el que sucedía hace 3 o 4 años atrás, donde también había conflicto. No es que no había conflicto con los docentes, los conflictos atraviesan a todos los gobiernos. En los últimos años, solo en el 2016, en el resto de los últimos años las clases no empezaron en tiempo y forma. Entonces digo, esto que está pasando nos lleva a otro punto peligroso, que es el que, por ejemplo, vemos de lo sucedido en General Rodríguez, allí donde el intendente es Darío Cubar. Un sabotaje, un nuevo sabotaje de una escuela pública, en este caso en la instalación de gas, con lo peligroso que eso significa y con el recuerdo latente de la escuela de Moreno que explotó como consecuencia de una pérdida de gas. Explotó la escuela en Moreno y todos sabemos lo que lamentablemente terminó sucediendo con la muerte de 2 personas, Sandra y Rubén. Vemos las imágenes del intendente Darío Cubar justamente en la escuela 17 de General Rodríguez, allí observando cómo se había hecho un sabotaje sobre el medidor de gas, que podría haber provocado también una situación mucho más seria. Y vamos a escuchar 2 minutos de la conferencia de prensa que hizo el intendente para explicar esto que les estoy contando. El día de hoy nos hemos encontrado con un nuevo sabotaje en una escuela pública de nuestro distrito, en este caso la escuela primaria número 17 del barrio Juan José, y bueno, en los dichos
el inspector de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, el maestro mayor de obra Mariano Ramírez, se define claramente en su acta de inspección edilicia del día de la fecha como que el gabinete de gas y la llave de paso correspondiente ha sido saboteada. Bueno, una recorrida que estaba haciendo este profesional para elevar un informe a sus superiores de las obras realizadas en el distrito por el Consejo Escolar y por la Municipalidad de General Rodríguez, se encuentra con que el gabinete de medidores de regulación de esta escuela, que había sido, digamos, reparada, puesta en servicio y en condiciones con la renovación total de la instalación de gas, bueno, se encuentra que había sido palanqueada la puerta, se encuentra que se había sacado la manija de la llave de paso y se encuentra que se le había colocado un precinto que simula ser un precinto de la empresa prestataria, pero que bueno, en los dichos del propio profesional no lo sería así. Con lo cual hace un acta de inspección edilicia, la cual la tengo acá presente, que es fechada en el día de hoy, y que textualmente dice así, la voy a leer porque es muy importante, donde habla que el gabinete de gas de doble regulación se encuentra saboteado, que lo palanquearon, lo rompieron la traba de seguridad, desarmaron la manivela de la llave de paso principal y colocaron un precinto que no pertenece a la empresa prestataria del servicio, y que en presencia de la directora sacó fotos para constancia de suceso. Es decir, todo está todo documentado y con fotos definidos por el profesional como un sabotaje. Bueno, así estaba, ¿no? Es decir, estos sabotajes. Recuerdo que hace unos días atrás mostramos otro sabotaje, en este caso en General Rodríguez, que provocó mucha indignación, que fue el incendio de las aulas móviles, estas aulas, no móviles, aulas modulares que se han construido justamente para resolver problemáticas de infraestructura y que los chicos puedan tener su ámbito de estudio. También actos de vandalismo que llevaban a quemar este tipo de lugares, de sitios. Bueno, para preocupar este tema, que lo vemos en General Rodríguez, allí las autoridades se ponen al frente, digamos, muestran su enojo, hacen la denuncia y su indignación y tratan de ver si se puede resolver lo antes posible. De hecho, esta escuela siguió dando clases, se resolvió el tema y siguió dando clases. Los consejos deliberantes, ahora, a diferencia de lo que sucedió históricamente, la ley se ha modificado y las sesiones ordinarias de los consejos deliberantes arrancan más temprano que antes. Antes empezaban en abril, ahora arrancan en marzo. Entonces hemos empezado a ver una serie de consejos deliberantes estos días que han hecho su apertura de sesiones ordinarias. Lo ha hecho Malvinas Argentinas, se ha hecho en Merlo, el propio Escobar. El día jueves lo hizo por la tarde Ariel Sujarchuk, Pilar con el 1 de marzo lo hizo Nicolás Ducoté en Pilar. Los intendentes ahora abren los periodos de sesiones un mes antes de lo que era históricamente. San Miguel lo va a hacer el próximo 14, José Cepaz también lo está haciendo en las próximas horas, y hay que estar muy atento a lo que pasa en los consejos deliberantes, porque así como sucede en el orden nacional, cuando es un año electoral, los diputados y senadores tienen menos ordenanzas o menos leyes que tratar, en los municipios son ordenanzas, y hay más discusión política. Y yo creo que hay que estar muy atentos a esto de la discusión política, por ejemplo en San Miguel, donde está muy bien diferenciada la cuestión entre Unidad Ciudadana y el oficialismo de Cambiemos, donde habrá que seguir muy de cerca cuáles son las voces, por un lado, que expresen la postura de la oposición y quiénes van a defender las posturas del oficialismo. Allí el presidente es Hugo Reverdito, muchas veces quien ha hablado como defensora de las posturas en el recinto del Consejo Deliberante por el oficialismo es Ángeles Viconza, y por la información que tengo podrían sumarse algunas voces a esa defensa, por ejemplo la concejal Vanessa González y algún otro edil podrían sumarse también a las voces que defiendan las posturas del oficialismo cuando arranquen las sesiones en el Consejo Deliberante del distrito de San Miguel. Esto es para mirar muy de cerca, no solo en San Miguel, sino en el resto del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Con esta información hago la última pausa y ya me despido. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas.
Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cingería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4-667-0454. Bueno, ahora sí, llegamos al final de esta edición del Embudo. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontraremos con ustedes, Dios mediante, el próximo domingo, aquí como siempre, en la pantalla del canal provincial. Transitando el mes de marzo, en abril, Dios mediante, estaremos cumpliendo ya 15 años aquí en este encuentro semanal con todos ustedes para tratar de contarle lo más importante que sucede en la política de la Argentina y sobre todo en el conurbano del Gran Buenos Aires. Muchas gracias y buena semana para todos. Chau.
Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.